Yo entré a estudiar el año del plebiscito y empecé a trabajar ya en los primeros años de la democracia. Pero yo creo que había como mucha búsqueda en la gente con la que yo me juntaba en la escuela de periodismo. Nadie tenía muy claro qué quería hacer, porque claramente como había una transición. Y no era que la gente quisiera correr en masa a tomarse los medios y hacer el periodismo que no se había hecho durante la dictadura, ahora en abierto, digamos, en masivo. Y de hecho yo al comienzo despreciaba los noticiarios, lo sigo despreciando un poco, pero en el sentido de que yo no postulé a hacer mi práctica en un noticiario, No, tú encontraba que trabajaste trabajar en los noticiarios era lo más aburrido del planeta, me cargaba a la gente que trabajaba en los noticiarios, tenía muy mala opinión del periodismo en televisión de noticiario. Entonces, yo al comienzo me fui como por el lado de trabajar en productores audiovisuales, programas culturales, en documentales, era asistente de dirección. Yo pensaba que iba a ser realizadora. Ya. Eso era como mi rollo, como trabajar como en el lenguaje audiovisual, en un formato documental, en el reportaje largo. Estaba muy de moda el Mirador, esa era la gente que yo admiraba en televisión. Estaba Nivaldo Mochati, ponte tú, esa gente que estaba entrando a hacer tele en reportajes largos y diferentes. Esa era la gente que yo admiraba. A mí la gente que me marcó como en un método de trabajo y en una mirada es la gente de la productora Nueva Imagen, que era como muy taquilla en ese momento. Eran en general periodistas de la Universidad Católica que habían trabajado en teleanálisis, que eran estos noticiarios clandestinos que se hacían en los 80, en la época de la dictadura, y que ellos empezaron a hacer los programas culturales de la televisión chilena. El cine video, hacían, no sé, pues campañas políticas. Y a mí la gente de Nueva Imagen me marcó muchísimo. Yo trabajé hartos años en Nueva Imagen, era asistente de dirección. Entonces yo me movía como en ese circuito, en el circuito como de los programas culturales de la tele, que eran realizados por periodistas, pero con periodistas como muy buenos en lo audiovisual, pero con mucho método también. Que cuando yo llegué a Nueva Imagen, estamos hablando de los primeros años de la década de los 90, y Nueva Imagen ya como que había renegado de su rollo de actualidad política, y estaban entrando muy fuerte como en todo el desarrollo cultural de la tele. Y ahí debo haber estado 3 o 4 años trabajando en el mundo de las productoras independientes y fue súper potente para mí, aprendí un montón. A ver, yo cuando parte la Rock and Pop, la idea de la Rock and Pop venía rondando hace mucho tiempo, hacer este canal de televisión de gente joven, todo sub 30, una serie de cosas que ahora me parecen ridículas. Siempre me parecieron un poco ridículas, pero en el fondo era la oportunidad de trabajar con un montón de gente joven, partir algo de cero, era algo muy único. Yo creo que pasaron varias cosas como en el estilo que yo desarrollé ahí, trabajando como en entrevista política y en noticiario en la Rock and Pop. Y tiene que ver con, uno, que yo no venía de esa cultura. Nunca hice mi práctica en noticiario, nunca me junté con gente que trabajara en noticiario. Yo venía de otro rollo en la televisión. No me interesaba el formato de la tele, del informativo de la tele. Entonces no tenía ningún modelo a seguir, no tenía ningún estereotipo al cual yo me quería asemejar. Y hice lo que hice. Creo que en la Rock and Pop una de las cosas valiosas que tuvo es que nos dejaron... Creo que juntaron a un grupo talentoso de personas que tenían muchas ganas de trabajar, muchas ansias de hacer cosas, y nos dejaron hacer lo que teníamos ganas. A mí me salió un talento que no sabía que tenía, que era como para hacer preguntas razonables, para preguntar directamente las cosas que se necesitaban preguntar, para usar un lenguaje normal, para ser un poquitito más apurado, un poquitito menos desprejuiciado, y eso creo que puede tener que ver con que yo no tenía personajes a los que admirar en los noticiarios. A mí me tocó ser jefa en la Rock and Pop como por circunstancias de la vida, y lo otro me tocó salir en la tele por circunstancias de la vida. La política se fue tomando los espacios en la Rock and Pop, y la conversación política se fue tomando muchos espacios en la Rock and Pop, con gente que tenía una actitud televisiva que era más natural, más desprejuiciada, más directa, que era bien parecida a cómo es uno fuera. Yo creo que eso era. Uno era como muy parecido en la tele a cómo es fuera de la tele. Y lo otro fue que las cosas pasan a veces como por casualidad. Yo empecé a hacer entrevistas porque no pudimos terminar el noticiario, no alcanzaron las notas, y en la desesperación le pido a la productora, que era la Titi Viera Gallo: Titi, no tenemos cómo tapar el noticiario, ¿qué hacemos?
ella, mira, no me acuerdo si el primer entrevistado fue Insulza, que era su padrino, o sea, Pituto, o Lagos Weber, que trabajaba en la Direcon, que alguien tenía algún nexo con la Dirección Económica de la Cancillería. Y uno de esos dos, no me acuerdo cuál de los dos, fue el primer entrevistado y que llegó de paleteado, llamado a las 8:30 de la noche, para que por favor nos ayudara. Y le hicimos la entrevista y al terminar la entrevista fue como, oye, funciona tener entrevistado en el programa, en el noticiario. Y ahí empezamos a meter entrevistados. Me resistí mucho a irme a otros canales, porque sentía que en la Rock and Pop tenía la libertad para hacer como yo quería hacer, para poder hacer las preguntas que realmente quisiera hacer. Me imponían muy pocas cosas, muy poco entrevistado. Que pedía chufleta, muy poco pedido de entrevistado, contado con los dedos de la mano, los que me pidieron. Entonces era un lugar donde yo me sentía muy, muy cómoda, muy libre, pero me daba pena que tenía muy poco rating y que tenía poca repercusión, que fue lo que finalmente hizo que yo me fuera de la Rock and Pop. Me fui a Medianoche, que era un programa que uno admiraba mucho, que había inventado Fernando Paulsen y que era básicamente el noticiario que uno admiraba, porque era... El Medianoche era un noticiario que tenía una entrevista de contingencia que era potente, tenía algún reportaje un poquitito más en profundidad cuando no había reportajes en los noticiarios y tenía más síntesis noticiosa, como que se apretaban las noticias. Entonces era más tarde en la noche, por lo tanto te permitía desarrollar otros tiempos. Yo valoro mucho mi pasada por Medianoche, antes de hacer los noticiarios centrales. El Medianoche me permitió a mí darme cuenta del impacto que tienen medios masivos, entrevistas que yo hacía en la Rock and Pop y que eran noticias y no pasaba nada. Tú lo hacías en Televisión Nacional y quedaba la escoba y provocaba remesones políticos y cambios importantes. Entonces, a mí el paso a lo masivo fue un poco impactante, me cohibió un poco. Me restó un poquitito de libertad en mi acción. Digo, como que en la Rock and Pop yo podía hacer cualquier cosa y como que nunca había reflexionado, pero como en la Rock and Pop era tan pequeña y nadie la veía y era un poco ninguneada, las cosas que uno lograba no pasaba nada mucho en general. Y como noticiosamente hablando, y en Televisión Nacional tú tiras una piedrecita y se arma como un tsunami. Una de las primeras entrevistas que hice en Medianoche, cuando llegué el 98, que estábamos con Guille, habían protestas de las viudas, o sea, de las mujeres de carabineros por los bajos sueldos y qué sé yo. Y había barricadas en las villas de carabineros y carabineros encapuchados que daban declaraciones a la prensa. Era como un gran escándalo. No me acuerdo, sí. Y llegó un carabinero vestido de carabinero y nos dio una entrevista en el estudio, que era el cabo Leiva, que después se hizo como famoso en su minuto, por eso, y nos dio una entrevista criticando a Carabineros, que eso es considerado sedición. Y yo hice la entrevista, la grabamos, y como que no tuve ninguna conciencia de la gravedad o de la importancia de lo que estaba sucediendo ahí en el estudio. Hice la entrevista. Me fui a acostar en la noche en casa. Al día siguiente me despierto con un llamado del diario La Segunda. Como, algo me escuchó saber así, ¿qué opina usted de todo lo que está sucediendo con la entrevista de anoche del cabo Leiva? Y yo así como, me daba vergüenza decirle que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, que me había despertado. Yo, bueno, ¿me podría usted entregar más antecedentes? La verdad es que no estoy muy al tanto. No, es que el Ministerio de Defensa. Y ahí fue como mi conciencia de decir, chuta, lo que es trabajar en un medio grande. Qué diferente es trabajar en un medio grande. Y eso hizo que yo me pusiera un poquitito más temerosa, o un poquitito más consciente, más responsable de... ¿Cuánto te duró esa Me dura hasta el día de hoy. ¿Así? Se incorporó un poco en mi ADN. Pero tú no perdí la juventud, perdí la virginidad. Pero a ti no te dan ganas, pues hay algunos periodistas que como que dicen que gozan cuando pasan cosas como... No, o sea, a mí me encanta que pasen cosas, fue solo que... Claro, que te das cuenta que el peso de que lo que uno dice o lo que pasa ahí es otro. Me di cuenta que la pega de un periodista puede tener efectos en la sociedad.